Hola, ¿qué tal, jóvenes amigos? Antes que nada, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el primer video de Química 2 del bloque 1, estequiometría química. Para que nosotros podamos meternos más a fondo de la estequiometría química, es necesario que nosotros conozcamos lo que son las reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Es el proceso al que son sometidas ciertas sustancias iniciales denominadas reactivos o reactantes. Sufren un cambio en su estructura interna, produciendo así sustancias resultantes del proceso denominadas productos. Ok, vamos a traducir esa definición. Nosotros nos encontramos con esta representación, en donde existe una parte inicial, esta flechita que representa el proceso, y esta parte final. La parte inicial, ¿cómo podemos identificarla? Pues es la que se encuentra del lado izquierdo, es decir, antes de la flechita. Esta parte inicial va a ser reconocida con el nombre de reactivos o reactantes. Y esos reactivos o reactantes pueden ser elementos, compuestos, ¿vale? La parte que se encuentra del lado derecho de la flecha es conocida como productos y también pueden ser elementos o compuestos. La flechita es la que tenemos que darle un mayor peso en este procedimiento. ¿Por qué? Porque una reacción química no puede ser desarrollada si solamente agregas elementos o compuestos. O sea, tú si agregas un elemento y un elemento no van a reaccionar en automático. No es como si hicieras una mezcla. Estas reacciones tienen, o más bien se llevan, gracias a ciertos factores o variables, como la presión, la temperatura, los catalizadores, inhibidores, promotores, aditivos, la naturaleza de la reacción. Todo eso influye para que la reacción pueda ser llevada de manera adecuada. Dentro de la parte inicial, que serían los reactivos, tú puedes utilizar elementos con elementos, elementos con compuestos o compuestos con compuestos. Y en la parte final tú vas a poder obtener no solamente productos, sino también reactivos. En estas tres partes fundamentales consiste una reacción química: reactivos o reactantes, productos y lo que vendría siendo el proceso. ¿Qué es un cambio interno? Los cambios químicos, también llamados reacciones químicas o fenómenos químicos, implican ruptura y formación de los enlaces químicos de sustancias o compuestos químicos para formar nuevas sustancias o compuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que un cambio interno se va a dar forzosamente en una reacción química. Tú puedes ver muchos cambios externos en la materia, sí, pero los que definen forzosamente a las reacciones son los cambios internos, es decir, en su estructura molecular de las sustancias, cuando forman nuevos enlaces, cuando rompen enlaces para formar unos nuevos. Y aquí les coloco una imagen, ¿no? ¿Qué es eso? Una cadena oxidada con un tornillo, con una tuerca. Y obviamente ocurre aquí, pues, cambios externos, ¿no? Que sería así como un color rojizo café del óxido que se produce en la cadena. Podría cambiar también el olor, ¿no? Y podría cambiar también la textura, que se ve un poquito rugosa esta cadena. Ocurre un cambio externo, pero también ocurre un cambio interno. ¿Por qué? Porque regularmente las cadenas son hechas de hierro. Si nosotros las sometemos esas cadenas a la intemperie, existe pues el aire afuera que contiene oxígeno o también el agua que contiene oxígeno. Ahí es cuando ocurre, ¿vale? Ese cambio interno. El hierro cede sus electrones al oxígeno, formando el octeto de Lewis y generando así esto que se le denomina óxido de hierro. Es cuando ocurre ahí un cambio en su estructura molecular. Ocurren enlaces iónicos. Y de esta manera es
cómo se da una reacción química en la vida cotidiana. ¿Qué sería la ecuación química? Es un enunciado que utiliza fórmulas químicas para describir las identidades y cantidades relativas de los reactivos y productos involucrados en una reacción química. Ok. Lo que queremos decir es lo siguiente. Una ecuación química es una representación a partir de números y letras. Esos números pueden ser subíndices que se encuentran en la parte inferior de la fórmula química, los coeficientes de balanceo, que son los que te ayudan a balancear una ecuación química, a que se cumplan las leyes de conservación de la materia, las letras que se encuentran entre paréntesis, que te indican el estado de agregación, sólido, S, L líquido y G gaseoso. Existe otra parte que se considera en las reacciones químicas, que es la AC, que sería el estado acuoso. Es importante que ustedes también lo consideren por si se llegan a encontrar con una reacción que tenga AC entre paréntesis. ¿Vale? Entonces, como ya habíamos visto en la parte anterior, los reactivos se encuentran del lado izquierdo de la flecha. Aquí en la flechita es donde reaccionan y se producen los productos o compuestos químicos. En eso consiste pues una ecuación química. Nosotros en la ingeniería ocupamos algo que se llaman DFP, que son diagramas de flujo de proceso, que sería algo así como un plano que utilizan los arquitectos para que ellos vayan siguiendo pues todo el proceso, si se utilizan reactores, agitadores, enfriadores, tuberías, bombas, en qué cantidades se utilizan los reactivos. Como utilizar esa parte ya es un tanto más profesional, ya llevar la carrera, ya trabajar, no es tan fácil de entender. Entonces decidieron pues manifestarlo de una manera más sencilla y más generalizada. Por eso es que surgen las ecuaciones químicas, son sumamente prácticas. Bueno, por otra parte, los tipos de reacciones químicas que conocemos pueden ser las siguientes. Digo pueden ser porque hay unas subcategorías que no están agregadas en esta tabla. Están la reacción de síntesis o combinación, la de descomposición, la de desplazamiento o sustitución, la de intercambio, la de ácido-base, que es una neutralización, la de precipitación, oxidación o reducción y la de combustión. Como se habrán dado cuenta, perdonen, pues las que yo les dejé son estas cuatro primeras. La de síntesis o combinación, descomposición, desplazamiento o sustitución y la de intercambio, junto con las reacciones exotérmicas y endotérmicas. Pero bueno, vamos a verlo de una manera más general. Síntesis o combinación. Yo les mencionaba a algunos de sus compañeros que estuvieron en la clase vía Meet que la síntesis, la reacción de síntesis o combinación me recuerda mucho a lo que pasó en los 14 de febrero, ¿no? No necesariamente en este del 2021 por lo de la pandemia, pero pues cada que hay un 14 de febrero hay una chica o un chico y tú, ¿vale? Como su nombre lo dice, va a existir una síntesis o una combinación. Y cuando dos personas se unen, pues forman una pareja. En este caso los reactivos A más B producen un compuesto denominado AB. Por otra parte, cuando la pareja está formada, pero regularmente no se llevan bien, no hay química, vieron que todo fue muy rápido, empiezan a esas variables a interferir, dando origen a una descomposición o ruptura. Aquí era un compuesto AB, como lo habíamos mencionado, y la A se separa de B. Por eso este tipo de reacción se le conoce como descomposición. Por otra parte,
Existe otra reacción que es la de desplazamiento o sustitución. Y me recuerda mucho a lo que ustedes como jóvenes manejan en Facebook con las imágenes, con lo del chapulineo. Es decir, si tú, B, sales con tu pareja A, pero también invitas a un amigo chapulín, lo más seguro que ocurra, si también él o ella lo permite, tu pareja, es que ellos se unan. Tú teniendo una pareja, ¿vale? Te desplazan a ti, ¿vale? Por eso se llama desplazamiento o sustitución. Cualquier nombre es válido. Sustitución, ¿por qué? Porque aquí en A entra la C. Y es desplazamiento porque cuando se une A con C, la B se desplaza. Por eso les digo que me recuerda mucho a lo que vendría siendo el chapulineo. Si si este tipo de reacción que vimos se llama desplazamiento o sustitución de un chapulineo, ¿qué pasará en una doble sustitución o doble desplazamiento? ¿No? Pues tiene que existir dos compuestos, es decir, dos parejas, y cada uno intercambiar el A con el C y el B con el D. Me preguntaban en clase, oiga, profe, ¿entonces A no se puede unir con D? Claro que sí. A se puede unir con D o con C. Y B también se puede unir con C o con D. Pero todo eso va a depender de la naturaleza de la reacción. Por otra parte, la reacción exotérmica se denomina reacción exotérmica a cualquier reacción química que desprende energía. Y acuérdense que las manifestaciones de la energía son sonido, luz y calor. Pero como estamos hablando de cuestiones térmicas, es decir, de calor que se mide a través de la temperatura, ¿vale? Vamos a darle mayor énfasis a eso y eliminamos el sonido. A más B da como resultado AB, pero a su vez libera energía. Por eso te está diciendo, reacción exotérmica va a liberar energía. Un claro proceso es el proceso de combustión, ¿vale? En el que pues tú agregas carbón o un trozo de madera, agregas oxígeno que lo obtienes del aire y suministras solamente un pequeño chispazo para que se realice la reacción de combustión, produciendo así carbón y humo que a su vez lleva vapor de agua. Pero también obtenemos energía tanto calorífica como lumínica. Por otra parte, la reacción endotérmica dice, se denomina reacción endotérmica a cualquier reacción química que absorbe energía, ya sea como luz o calor. En este caso va a ser lo contrario. Si la otra liberaba energía, esta va a absorber para que pueda reaccionar. Tenemos reactivo A, reactivo B. Suministras energía para que esta reacción pueda darse y puedas obtener tus productos. Si tú no suministras energía, jamás vas a obtener un producto. Solamente vas a obtener ahí, o vas a tener ahí como tal, una mezcla. Y ahí están las comparativas. Reacción exotérmica, recuerden, libera calor al medio. Reacción endotérmica, por otra parte, absorbe calor del medio para que pueda reaccionar. Factores que afectan la velocidad de reacción. Naturaleza de la reacción, concentración, presión, temperatura, catalizador e inhibidor y mezclado. Vamos a empezar con cada una de ellas y pues manejando ejemplos para que se pueda entender algo aproximado. Por ejemplo, la naturaleza de la reacción. ¿Qué es más fácil que reaccione o qué reacciona más bien más rápido? ¿Cuando tú partes una manzana y la dejas en la mesa? ¿O cuando tú tienes una cadena de metal y la dejas en el patio?
obviamente la manzana se va a oxidar más rápido que la cadena. Y nosotros no agregamos ni presión, ni temperatura, ni un catalizador, ni un mezclado. Simplemente la misma naturaleza de las sustancias hace que reaccionen o más rápido o más lento, o más violentas las reacciones o más eficientes. Eso no va a depender de nosotros, va a depender de las sustancias que estemos utilizando. La concentración. Acuérdense que una concentración puede ser considerada en una disolución en la que tengamos soluto y solvente. Acuérdense que el soluto regularmente es la sustancia que se encuentra en menor cantidad. Ese soluto puede ser un sólido o un líquido. Y el disolvente o el solvente forzosamente tiene que ser un líquido. Recordemos que entre más soluto tenga la sustancia, mayor va a ser su concentración. ¿Qué queremos decir? Que si nosotros tenemos reactivo A y reactivo B, entre más reactivo A le agregues a esa reacción, puede que la reacción o la velocidad de reacción sea más rápida o más lenta o más violenta. De eso va a depender la concentración, qué tanto agregues de esas sustancias, qué tan concentradas estén. Por otra parte, la presión y la temperatura ya lo hemos visto muchas veces, incluso el semestre pasado. Lo vimos con el ejemplo de la olla express. Una olla normal se diferencia de una olla express en que la olla express guarda el calor. A partir de sus sellos, hace que ese vapor genere más presión. Mientras que en una olla normal, pues el vapor se puede escapar por alguno de los lados de la tapa. Si tú elevas la presión en la olla, genera que la temperatura suba más rápidamente y viceversa. Si tú bajas la presión, la temperatura disminuye. Si la temperatura sube, la presión aumenta. Si la temperatura baja, la presión baja. Íntimamente van ligadas una con la otra. Y eso va a ayudar demasiado, por ejemplo, en las reacciones endotérmicas donde necesitas suministrar calor. Si tú agregas mayor presión a ese reactor químico donde van a estar reaccionando las sustancias, la temperatura la vas a alcanzar más rápido. Y de esa manera va a ser más eficiente la reacción. Los catalizadores e inhibidores te van a servir para dos cosas. El catalizador acelera la reacción y no interviene en los productos. O sea, si tú lo agregas, no va a afectar en la reacción. Es como si, de cierta manera, no se considerara, en la ecuación química. Y los inhibidores, por el lado contrario, van a disminuir la reacción, van a hacer que sea más lenta, más lenta. Eso te va a dar mucho tiempo para que puedas manipular otras cuestiones. Y por último, el mezclado. El mezclado va a ayudar mucho y va a depender para que la reacción química pueda darse de una manera más uniforme. Así como cuando bates a mano, ¿no? La harina para hot cakes, la masa que haces. ¿Qué pasa si yo utilizo en lugar de una cuchara y con mi mano una batidora? Va a quedar más uniforme la mezcla. De igual manera, si tú usas mezcladores en los reactores químicos, eso va a permitir que la reacción se dé de una manera más uniforme. Y estos vendrían siendo, muchachos, señoritas, los factores que afectan la velocidad de reacción y si es necesario que nosotros los conozcamos, porque todos estos, van implícitos en la flechita que nosotros vemos regularmente en la ecuación química, que sería el proceso. ¿Vale? El ejemplo típico que siempre les he puesto, las resinas. Si tú agregas catalizadores, ciertas temperaturas o presiones, haces que esa resina líquida se transforme en una resina sólida, ¿vale? Y estos vendrían siendo los reactores químicos de las plantas industriales. Nosotros podemos, pues, considerar el tamaño. Imagínense, esto es un almacén o una nave
de aproximadamente 2 o 3 pisos. Imagínense el tamaño de estos reactores, de estos enfriadores que nosotros tenemos aquí. Esto vendría siendo pues una representación de un reactor químico en el cual por esta parte nosotros agregamos pues todos nuestros reactivos. Esto va a ser el agitador, ¿vale? Y por aquí tiene algunas válvulas de alivio para que pues si la reacción libera mucho calor, perdón, o mucha temperatura, como le quieran llamar, pues el reactor no explote y libere un poco de vapor o de presión por estas válvulas de alivio. Todo esto nos va a servir de mucho a nivel industrial, ¿vale? Recuerden que todo lo que entra en un proceso tiene que salir forzosamente. Si no sale, es porque se queda a veces atrapado en el sistema. Pero este ejemplo que siempre les he mencionado, de cuando yo trabajaba en la industria de resinas, nos ayuda a comprender eso. Que la ley de la conservación de la materia y la energía se aplica en todos estos procesos. Nada se crea, nada se destruye. Simplemente todo se transforma. Así como lo demostraba Antoine Lavoisier. Él fue el que propone la ley de la conservación de la materia y la energía. Por otra parte, si nosotros vamos a estudiar el bloque de estequiometría, es necesario que sepamos la definición. Y dice aquí que es el cálculo para una ecuación química balanceada que determinará las proporciones entre reactivos y productos en una reacción química. La estequiometría nos ayuda a que la reacción química que nosotros estamos representando mediante una ecuación cumpla con las leyes ponderales. ¿Vale? Todos estos cálculos nosotros los vamos a realizar. Y hasta ahí termina el video, mis amigos. Espero que lo haya hecho lo más ameno posible, que no me haya ido tan rápido, que se haya entendido al menos toda la parte fundamental. Mi intención no es realmente irme así de rápido, pero cuesta demasiado hacer estos videos, grabarlos. Por ahí tuve varios errores, varias trabadas como ahorita. Espero que valoren en verdad todo lo que se hace por ustedes. Es con la mejor de las intenciones. Así es que muchísimas gracias y pasemos al siguiente video.